¿Conoces las costumbres sensuales de las mujeres ecuatorianas y la riqueza cultural de Ecuador? Sumérgete en este fascinante vídeo y descubre más sobre este increíble país. Las mujeres ecuatorianas se destacan no solo por su belleza, sino también por sus ricas tradiciones y costumbres que reflejan la diversidad cultural del país. Una de las costumbres sensuales y fascinantes que practican es la danza tradicional. Las danzas ecuatorianas, como la marimba en la costa, el San Juanito en la sierra y las celebraciones de la Amazonía, son una mezcla de movimientos gráciles y energéticos que no solo cuentan historias, sino que también transmiten emociones y sensualidad. La marimba, originaria de la región costera de Esmeraldas, es una danza afroecuatoriana que combina ritmos africanos con melodías indígenas. Las mujeres que participan en esta danza suelen vestir trajes coloridos que resaltan sus movimientos fluidos y llenos de gracia. La marimba no solo es un espectáculo visual, sino también una experiencia emocional, donde cada paso y giro cuenta una historia de resistencia y celebración. En la sierra, el San Juanito es otra danza emblemática. Las mujeres que bailan San Juanito visten faldas amplias y blusas bordadas a mano, reflejando la herencia indígena de la región. La danza es enérgica y alegre, con pasos que simbolizan la conexión con la tierra y las festividades comunitarias. El San Juanito se baila en diversas celebraciones, desde fiestas patronales hasta eventos familiares, y siempre transmite una sensación de comunidad y alegría. Más allá de la danza, otra costumbre que resalta es el paseo de la novia. En algunas regiones rurales, cuando una pareja decide casarse, es tradición que la novia sea paseada por el pueblo en un caballo decorado, luciendo un vestido que resalta su belleza natural. Este evento es visto como un símbolo de pureza y la transición de la mujer hacia una nueva etapa de su vida, en un entorno lleno de admiración y celebración. Durante este paseo, la novia recibe bendiciones y buenos deseos de los habitantes del pueblo, convirtiendo el evento en una celebración comunitaria del amor y la unión. Ecuador es un país pequeño en tamaño, pero grande en diversidad y riqueza cultural. Desde sus majestuosas montañas en los Andes hasta sus exuberantes selvas amazónicas y sus playas doradas en la costa del Pacífico, Ecuador ofrece un sinfín de paisajes impresionantes y experiencias únicas. La capital, Quito, es una joya colonial con su centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pasear por sus calles empedradas es como viajar en el tiempo, con iglesias barrocas, plazas pintorescas y balcones llenos de flores. Quito es también el punto de partida para explorar la mitad del mundo, donde puedes pararte con un pie en el hemisferio norte y otro en el sur. La Plaza de la Independencia, conocida como la Plaza Grande, es el corazón de Quito y está rodeada por importantes edificios históricos como el Palacio de Carondelet, la Catedral Metropolitana y el Palacio Arzobispal. Cada esquina de esta plaza cuenta una parte de la historia ecuatoriana, desde la época colonial hasta la independencia y la era moderna. La región de la Sierra Ecuatoriana es famosa por sus impresionantes volcanes, como el Cotopaxi y el Chimborazo, y sus encantadoras ciudades como Cuenca y Loja. Cuenca, conocida por su arquitectura colonial y sus ríos que atraviesan la ciudad, es un lugar donde la tradición y la modernidad coexisten armoniosamente. Aquí, las mujeres ecuatorianas mantienen vivas costumbres ancestrales como la elaboración de sombreros de paja toquilla, conocidos mundialmente como Panama Hats. En la sierra también se encuentran comunidades indígenas que preservan su lengua, vestimenta y tradiciones. El mercado de Otavalo es un excelente lugar para observar la artesanía indígena, donde las mujeres venden tejidos elaborados a mano, joyería de plata y cerámica. Estas mujeres, con sus trajes tradicionales, son un símbolo de la rica herencia cultural de Ecuador. Cuenca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es famosa por su arquitectura colonial, sus iglesias antiguas y sus calles empedradas. La Catedral Nueva, con sus distintivas cúpulas azules, es uno de los monumentos más reconocibles de la ciudad.
Cuenca también es conocida por su vibrante escena cultural, con numerosos museos, galerías de arte y festivales que celebran la diversidad cultural de la región. Loja es conocida como la capital musical de Ecuador debido a su rica tradición de música y danza. La ciudad alberga el Festival Internacional de Artes Vivas, que atrae a artistas de todo el mundo. Además, Loja es un centro importante para la educación y la cultura, con instituciones como la Universidad Técnica Particular de Loja, que desempeñan un papel crucial en la promoción de la cultura y el conocimiento en la región. La costa ecuatoriana es una región vibrante, conocida por su música, su gastronomía y sus playas paradisíacas. Ciudades como Guayaquil, Manta y Esmeraldas son centros de actividad comercial y cultural. Guayaquil, la ciudad más grande del país, es famosa por su Malecón 2000, un paseo frente al río lleno de parques, museos y monumentos. Guayaquil es una ciudad dinámica y moderna, conocida por su importante puerto, su vibrante vida nocturna y sus centros comerciales. El Malecón 2000, un paseo de 2,5 kilómetros a lo largo del río Guayas, ofrece una mezcla de parques, museos, restaurantes y tiendas. Uno de los puntos destacados del malecón es el hemiciclo de la Rotonda, un monumento que conmemora la histórica reunión entre Simón Bolívar y José de San Martín. Manta es un importante puerto pesquero y una ciudad conocida por sus hermosas playas y su deliciosa gastronomía de mariscos. Es un lugar ideal para disfrutar del sol, la arena y el mar, y es famosa por su ceviche de camarón y sus atardeceres espectaculares. Esmeraldas, por su parte, es la cuna de la cultura afroecuatoriana. Aquí, la música y la danza afroecuatorianas, como la marimba, son parte integral de la vida cotidiana. Las playas de Esmeraldas son igualmente impresionantes, con arenas doradas y aguas cristalinas que atraen a turistas de todo el mundo. La Amazonía ecuatoriana es una de las regiones más biodiversas del planeta. Aquí, las comunidades indígenas como los Shuar y los Achuar mantienen una relación simbiótica con la selva. Las mujeres de estas comunidades son guardianas de conocimientos ancestrales sobre plantas medicinales y técnicas de cultivo sostenible. Puyo y Tena son dos ciudades que sirven como puertas de entrada a la Amazonía ecuatoriana. Puyo, ubicada en la provincia de Pastaza, es conocida por sus hermosas cascadas y sus centros de rescate de vida silvestre. Tena, en la provincia de Napo, es famosa por sus ríos caudalosos ideales para el rafting y el kayak, y sus lodges en la selva que ofrecen experiencias de ecoturismo. La Reserva de Producción Faunística. Cuyabeno es una de las áreas protegidas más importantes de la Amazonía ecuatoriana. Esta reserva alberga una increíble variedad de fauna y flora, incluyendo delfines rosados, anacondas y una multitud de especies de aves. Las mujeres de las comunidades locales a menudo actúan como guías, compartiendo su profundo conocimiento de la selva y sus secretos. Las Islas Galápagos, situadas en el Océano Pacífico, son famosas por su fauna única y su papel en el desarrollo de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Este archipiélago es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. Aquí, las mujeres participan activamente en la conservación de especies y la educación ambiental. Las Galápagos ofrecen oportunidades para bucear con tiburones, nadar con tortugas marinas y observar aves endémicas. Las iniciativas de turismo sostenible, muchas de ellas lideradas por mujeres, aseguran que las futuras generaciones puedan disfrutar de este entorno prístino. La comida ecuatoriana es un reflejo de su diversidad cultural y geográfica. Desde los mariscos frescos de la costa hasta los platos de carne de la sierra y los ingredientes exóticos de la Amazonía, la gastronomía ecuatoriana es un festín para los sentidos. Uno de los platos más icónicos es el ceviche, preparado con pescado o mariscos marinados en jugo de limón y mezclados con cebolla, tomate y cilantro. En la sierra, el locro de papa, una sopa espesa de papas con queso y aguacate, es un plato reconfortante que refleja el clima frío de la región. En la Amazonía, platos como el maito, pescado envuelto en hojas de plátano y cocido a la brasa, ofrecen una experiencia culinaria única. En la costa, además del ceviche, otros platos típicos incluyen el encebollado,
una sopa de pescado con yuca, cebolla y especias, que se sirve caliente y es popular para el desayuno, especialmente después de una noche de fiesta. El bolón de verde, una bola de plátano verde rellena de queso o chicharrón, es otro plato tradicional que se disfruta en cualquier momento del día. En la sierra, además del locro de papa, se pueden encontrar platos como el cuy asado, una especialidad indígena que se sirve en ocasiones festivas. El hornado, un cerdo asado marinado en especias y acompañado de mote, maíz hervido, es otro plato que destaca en las celebraciones familiares y comunitarias. En la Amazonía, los ingredientes exóticos como el chontaduro, fruto de la palma, y los insectos comestibles forman parte de la dieta tradicional. El caldo de carachama, una sopa hecha con un pez de río, y el chontacuro, larvas de escarabajo asadas, son ejemplos de la diversidad culinaria que se puede encontrar en esta región. Ecuador es un país de fiestas y celebraciones. Cada región tiene sus propias festividades que reflejan su historia y cultura. El Carnaval de Guaranda es famoso por sus coloridos desfiles, música y danzas. En Cuenca, la fiesta de Cuenca celebra la independencia de la ciudad con eventos culturales y fuegos artificiales. El Carnaval de Guaranda es una de las fiestas más alegres y coloridas de Ecuador. Se celebra en la ciudad de Guaranda, en la provincia de Bolívar, y es conocido por sus desfiles de carros alegóricos, música, danzas y el tradicional juego con agua, espuma y harina. Durante el carnaval, las mujeres y hombres de todas las edades participan en bailes y comparsas, mostrando la riqueza cultural y la diversidad de la región. Una de las celebraciones más importantes es la fiesta de la Mama Negra en Latacunga, una mezcla de tradiciones indígenas, africanas y españolas. Las mujeres participan activamente en estas festividades, ya sea como bailarinas, artesanas o cocineras, contribuyendo a mantener vivas estas tradiciones. La fiesta de Cuenca, que celebra la independencia de la ciudad el 3 de noviembre, es otra ocasión destacada. La ciudad se llena de vida con desfiles, conciertos, ferias de artesanía y gastronomía. Los habitantes de Cuenca, conocidos por su hospitalidad, abren sus puertas a turistas y visitantes para compartir la alegría de esta celebración. Ecuador es un país de contrastes y maravillas, donde las mujeres juegan un papel crucial en la preservación de sus costumbres y tradiciones. Desde la danza sensual de la marimba hasta las prácticas ancestrales de la Amazonía, cada región ofrece una ventana a la rica cultura y diversidad de este hermoso país. ¿Te has quedado con ganas de más? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para seguir descubriendo las maravillas de Ecuador con nosotros. ¡Hasta la próxima aventura!